Hola, hola, bienvenidos a la séptima clase de el preuniversitario Lael de Historia. Espero que te encuentres súper bien y hoy vamos a ver eh, historia, pero europea, ¿ya? Pero primero vamos a recordar qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Específicamente hemos visto historia de Chile, ya el descubrimiento, la conquista de América y Chile, la colonia, proceso de independencia, organización de la república, república autoritaria y república liberal y parlamentarismo, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver Edad Media, época moderna, la evolución política en Europa Occidental, la época, perdón, contemporánea y la primera y segunda revolución industrial, ¿ya? Partamos entonces. ¿Cómo se relaciona lo visto con la Edad Media? ¿Ya? Sabemos que la Edad Media es la época comprendida entre 476 y 1456, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y en 1453 llega Colón a América, ¿ya? Y en este periodo de la Edad Media surge el feudalismo, que es un sistema económico e institucional que se desarrolló en Europa entre los siglos XVIII y en el siglo XV, ¿ya? Consecuencias del feudalismo. Las consecuencias económicas es que se consolida una tendencia a la ruralización de la economía, ¿ya? O sea que la gente vivía a través de las cosas que hacía en el campo, ¿ya? Políticas es la fragmentación del poder, privatización del poder público y el surgimiento de las monarquías feudales. Social, la construcción de una jerarquía feudal en una doble relación entre personas y tierras. Y cultural, la feudalización de la iglesia, la parroquia y el monasterio se hicieron referentes obligados de la comunidad rural. O sea que la gente se empieza a dividir socialmente entre el rey, que está en la cúspide, luego vienen los duques, los condes y los altos prelados, que eran como los sacerdotes, ¿ya? Y luego vienen los caballeros, los señores, los obispos, los abades y por últimos y los más abundantes los soldados, el campesino y los siervos, ¿ya? Luego surge del feudalismo el capitalismo, que es un sistema económico que nace de los márgenes de los feudos. Se levantaron mercados, casas comerciales que anunciaban y simbolizaban el poder burgués. Y aquí es muy importante que ustedes sepan quién fue la burguesía. Y la burguesía fue una clase social de hombres jurídicamente libres y económicamente independientes dentro del sistema feudal, que en el siglo XVII los burgueses adquirieron riqueza, fuerza y monopolizaban el gobierno de las ciudades, ¿ya? Específicamente los burgueses eran eh, artistas, comerciantes, profesores, intelectuales, y también podemos decir de que era como la clase que quería tener más poder, ¿ya? Y luego pasamos a la época moderna, que es el periodo comprendido entre los años de 1453 hasta 1789, ¿ya? Y aquí comienza el siglo de las luces, surge el clasicismo y la ilustración. Como ya hemos visto, ¿cierto? El clasicismo alude al uso de la simpleza en la forma, el equilibrio y el recurso de modelos geométricos. Y la ilustración, ¿cierto?, es un movimiento intelectual filosófico desarrollado en 1721 hasta 1794, teniendo como principios el uso de la razón, la valoración de la naturaleza, la valoración de la tolerancia civil y la creencia del progreso indefinido, ¿ya?
Y luego, otra cosa importante que debemos tener conciencia es que empieza a haber una evolución política en Europa, ¿ya? Primero que todo con los estados modernos, en donde una sola autoridad estatal sustentaba una monarquía nacional, ¿ya? El absolutismo monárquico era un sistema predominante en Europa durante los siglos XVII y siglo XVIII. Se caracterizó por concentrar todos los poderes en una sola persona, o sea, el monarca, y luego surge el despotismo ilustrado, que es una etapa de la revolución del absolutismo, caracterizada por la adopción de algunos postulados de la Ilustración por parte de los monarcas desde la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Ya? Y aquí, ¿qué necesitamos saber para comprender el mundo contemporáneo? El mundo o la época contemporánea es desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la Revolución Francesa fue una transformación política radical para esa época que siguieron los postulados de la Ilustración, ¿ya? Lo que se intentó poner fin a la monarquía absolutista en Francia y transformar a su sociedad. ¿Y qué se logró con esta Revolución Francesa? Desarrollar el principio constitucional en la definición de la organización del Estado, la división de poderes, la soberanía nacional, la elección del representante, el reconocimiento universal de los derechos individuales, el desarrollo de un Estado laico y la revolución industrial. Y aquí importante que nosotros podamos saber eh, la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial tuvo dos etapas, la primera y la segunda, desde los años 1750 hasta 1850 y luego desde 1850 hasta 1915, ¿ya? La revolución industrial fue un proceso de cambios económicos y técnicos, originado, ¿cierto?, en Gran Bretaña o conocido como Inglaterra entre 1780 y 1850 y difundido en otras partes del mundo entre 1850 y 1915. Como decía anteriormente, tuvo dos fases. La primera, ¿cierto?, ocurrió durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, mientras que la segunda ocurrió desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Característica o comparaciones entre ambas revoluciones. La primera, perdón, estuvo caracterizada por concentrarse en el desarrollo industrial de Inglaterra. Y la segunda se caracterizó por la difusión de las nuevas técnicas de organización económica y productiva en ciertos países de Europa continental y del resto del mundo, ¿ya? En la primera revolución industrial hubieron cambios en aspectos económicos y sociales. En el primero, como sabemos, la consolidación de la industria, el desarrollo agrícola y el fortalecimiento del capitalismo, ¿ya? Y sociales, el desarrollo urbano, nuevas estructuras sociales y la cuestión social. Y por último, las consecuencias que tuvo la revolución industrial, la segunda, perdón, estuvo influenciada por factores comerciales, el desarrollo de la agricultura y el crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población. Explosión demográfica. A finales del siglo XIX, tres cambios son visibles como consecuencia de la masificación de la industrialización. Primero, la reducción de la tasa de natalidad, la reducción radical de las tasas de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. En la ciudad la población aumentó de forma excesiva debido a que se transforma en un polo de atracción. Aquí surge, ¿cierto?, lo que conocemos como la migración campo-ciudad. Y luego surge el movimiento obrero, primero en Inglaterra, que pasó por tres etapas. La primera, ¿cierto?, el aumento de la violencia delictual.
La segunda, la rebeldía desorganizada y violenta. Y tercero, el establecimiento de organizaciones obreras. ¿Ya? Estas personas se comienzan a manifestar porque tenían escasas condiciones de vida, ¿ya? Ellos, esta clase obrera, conocido también como el proletariado, tenían problemas sociales, económicos y culturales y de condiciones de vida que afectaban eh, su forma de vivir, perdón. Em, Estas personas se dedicaban a trabajar en la industria sin leyes que los protegieran, con jornadas laborales largas y sin medidas de seguridad. O sea que su forma de vida, la verdad es que era bastante precaria. Por eso comienzan, ¿cierto?, a manifestarse. Y esto también se puede relacionar con el movimiento obrero y la cuestión social que ocurre en Chile en